Sin lugar a dudas, si existen obras eh, ampliamente reconocidas y creadas por Antonio Rosmini, sin duda son las 5 llagas de la Santa Iglesia y por supuesto las máximas de perfección cristiana. Las máximas de perfección cristiana es uno de los libros ascéticos más importantes del pensamiento católico y que sin duda sirven para efectivamente intentar vivir la cotidianidad en perfecta rectitud. Hay dos máximas que a mi juicio son el eje en torno al cual giran todas las máximas. Eh, la comprensión de nuestra propia nada, que sería la quinta máxima, y la cuarta máxima, que nos pide abandonarnos absolutamente a la providencia de Dios. En esta quinta máxima, Rosmini escribe lo siguiente, prácticamente en la entrada: no existe tal vez otra máxima más eficaz que esta para conseguir la paz del corazón y el equilibrio propio de la vida del cristiano. Esta máxima me recuerda, y sin duda nos tiene que recordar a todos, el huerto de Getsemaní, ese momento tan difícil, tan complejo en la vida de Jesucristo, el momento más humano, pero más divino de Jesucristo. Ese momento en el cual el tormento fue tan grande, tan radical, tan profundo, que Jesucristo sudó sangre, como nos lo cuentan los evangelios. Y viene ese momento tan particular en el cual Jesucristo le pide al Padre salvarlo de la circunstancia que atravesaba y que iba a atravesar. Sin embargo, yo me lo imagino como en el momento en el cual Jesucristo le pide al Padre salvarlo, hay un silencio, me gusta pensarlo así, hay un silencio en el cual Jesucristo entra en lo más íntimo de su humanidad, en esa humanidad que no es nada, en ese momento en donde Jesucristo como hombre sentía que no era nada. Entonces allí, en ese retiro que hace en sí mismo, Jesucristo reconoce que cuando Él es nada, es porque Dios es todo. Y es allí donde le dice, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Allí, en ese momento, Jesús se abandona por completo a la voluntad de Dios, buscando la paz del corazón y el equilibrio propio de la vida. Sabemos qué ocurrió después. Y yo quiero que meditemos sobre este aspecto puntual, porque cuando yo escucho a muchos hermanos hablar de abandonarnos a la providencia de Dios, pareciera que lo piensan como una especie de narcótico o como una especie de fórmula mágica. Y resulta que abandonarse a la providencia de Dios no significa liberarse del sufrimiento, no significa liberarse de la situación difícil. Todo lo contrario, es pensar en ese sufrimiento en su totalidad. Es cobrar conciencia plena de ese sufrimiento por el cual se atraviesa, porque desafortunadamente nosotros tenemos la mala costumbre de abandonarnos a la providencia de Dios cuando las cosas nos salen mal. Cuando las cosas nos salen bien, probablemente ni recordamos a Dios. Pero bueno, digamos que eso no importa tanto. Bendito sea Dios que por lo menos lo recordamos en ese momento, en esos momentos de trance. Antonio Rosmini nos pide hacerlo todo el tiempo, que nuestra vida sea una total y absoluta entrega a la voluntad de Dios. Una absoluta entrega a la providencia de Dios, tanto en lo bueno como en lo malo.
Pero bueno, nos hemos acostumbrado a hacerlo en lo malo. Estupendo, no pasa nada. Pero tengamos claro que abandonarnos a la providencia de Dios no significa liberarnos de manera automática del trance que estamos atravesando, sino la confianza que tenemos en Dios, en que Él no nos va a abandonar en esos momentos de trance, pero esos momentos de trance hay que vivirlos, hay que sufrirlos, es decir, tenemos que ser crucificados. Para resucitar tenemos que ser crucificados, y obviamente para ser crucificados necesitamos tener una valentía, un coraje, un equilibrio y una paz que solo Dios nos puede brindar. Abandonarnos a la providencia de Dios no significa liberarnos del problema, sino atravesar el problema con paz en el corazón. ¿Por qué? Porque esa paz en el corazón que solo nos puede brindar Dios, nos permite tomar las decisiones correctas, las decisiones moralmente correctas en esos momentos de trance cuando más débiles somos. Porque ese es el momento en donde el diablo, Satanás, aprovecha para tomarnos desprevenidos, fáciles, débiles. El diablo lo sabe, Dios también lo sabe, y los dos están a la espera de nuestra posición frente a ese sufrimiento que atravesamos. Por eso Rosmini nos pide con frecuencia abandonarnos a la providencia de Dios en todo momento, para no ser víctimas en cualquier momento de la seducción del mal. Pero ya que nosotros, como hemos dicho, lo utilizamos solamente en los momentos de apremio, bueno, tengamos conciencia de que esto no es una fórmula mágica. Esto es un trabajo de disciplina, esto es un trabajo de entrega, esto es un trabajo de realmente reconocer que no somos nada, porque también muchas veces cuando decimos públicamente que nosotros nos abandonamos a la providencia de Dios, realmente no es nuestro corazón quien habla, ni siquiera nuestra mente, es nuestro ego que busca el reconocimiento no de Dios, sino del público que nos escucha. De tal manera que por esto yo he afirmado que la única manera de abandonarnos efectivamente a la providencia de Dios es tener plena conciencia de que no somos nada, como Jesucristo en aquel monte de los olivos, como Antonio Rosmini, sobre todo en los últimos años de su vida, que fueron un verdadero calvario. Estimados hermanos, vamos a abandonarnos a la providencia de Dios con seriedad. Paz y bien para todos.